Bueno, ahí ponemos a grabar. Entonces, breve repaso para que quede grabado eh, en, bueno, en el aula virtual. Queríamos hacer una observación referida a este teorema. Lo que voy a hacer es demostrar que si el campo es conservativo, o sea, f es el gradiente de g, en donde f es de clase C0 y por lo tanto G es de clase C1, entonces la integral del campo a lo largo de una curva es independiente del camino, o sea, va a ser igual a la primitiva evaluada en el punto final de la curva menos la primitiva evaluada en el punto inicial de la curva. Esto siempre y cuando la curva esté incluida en el dominio del campo vectorial. Entonces, si f es conservativo y de clase C0, o sea, el campo es continuo, por ser conservativo significa que existe la función g de manera tal que su gradiente es el campo vectorial, y como la derivada o gradiente de g es f y es continuo, por lo tanto g es de clase C1. Entonces, tomamos una curva cualquiera que esté contenida en el dominio del campo vectorial. La integral del campo a lo largo de la curva parametrizada por lambda va a ser igual a la integral entre t1 y t2 del campo evaluado en lambda de t por la derivada de lambda. Como dijimos que f es el gradiente de g, nosotros podemos reemplazar acá donde dice f por gradiente de g. En vez de poner f, voy a poner gradiente de g evaluado en lambda de t por lambda prima de t diferencial de t. Ahora, teniendo en cuenta que acá tenemos un producto de derivadas de dos funciones, esto tranquilamente lo podríamos ver como la derivada de una función compuesta. ¿Se acuerdan que la derivada de una función compuesta es igual al producto de las derivadas? O sea, la derivada de g, que es el gradiente de g, compuesta con lambda, que es un campo escalar, una función escalar, lambda es una función vectorial. Entonces, normalmente nosotros evaluamos la derivada de una función compuesta como la derivada del producto de la derivada de las componentes. La derivada de g es igual al gradiente de g, la derivada de lambda es lambda prima. ¿Bien? O sea que ahora lo hice al revés. Tomé la derivada de ese producto como derivada de una función compuesta. Entonces, la integral de la derivada de una función es igual a la propia función, g compuesta con lambda, evaluada en el punto T2 menos g compuesta con lambda evaluada en T1. ¿Está bien? Repito, la integral de la derivada de una función es la propia función evaluada en T2 menos la propia función evaluada en T1. G compuesta con lambda es igual a G evaluado en lambda de T2 menos G evaluado en lambda de T1, que era lo que queríamos demostrar. La primitiva del campo vectorial conservativo evaluada en el punto final de la curva, en este, menos la primitiva del campo vectorial conservativo evaluado en el punto inicial de la curva es igual al trabajo del campo a lo largo de esa curva o de cualquier otra. Como decíamos, sea cual sea la curva considerada, siempre el trabajo del campo va a ser exactamente el mismo. Y va a depender solamente de la primitiva y los puntos extremos de la función vectorial. Era lo que estábamos representando aquí. Podríamos también considerar un argumento similar
Si nosotros tenemos un punto inicial, lambda de T1, un punto final, lambda de T2, de una curva, de manera tal que el trabajo del campo a lo largo de esta curva toma un cierto valor. Si ahora tomamos una curva distinta, sea asterisco, entre estos dos puntos, el trabajo va a tomar exactamente el mismo valor. Ahora, si calculo el trabajo del campo a lo largo de la curva sea asterisco, pero recorrida en sentido contrario, me va a dar el mismo valor absoluto, pero con el signo opuesto. Por lo tanto, el trabajo a lo largo de C toma un valor, a lo largo de ese asterisco recorrido en el sentido contrario toma el opuesto, por lo tanto la suma de los trabajos se van a anular. O dicho de otra manera, si la curva es cerrada, si lambda de T2 es igual a lambda de T1, fíjense que sería G evaluado en lambda de T2 menos G evaluado en el mismo punto, esto va a ser 0. ¿Está bien? O sea, el trabajo del campo a lo largo de una curva cerrada va a ser 0. ¿Está bien? Porque sería, si esto es lambda de T1 y lambda de T2 son iguales, entonces esta diferencia va a dar 0. Siempre tiene que suceder que esa curva cerrada tiene que estar incluida en el dominio del campo, ¿no? Para que esto sea cierto. Estos son argumentos que permiten verificar que estas proposiciones son equivalentes. Recuerden, o las tres o ninguna. Si el campo es conservativo, que sería la primera, se cumplen las 2 y la 3, si, bueno, o alternativamente. Si se cumplen cualquiera de las 2 o la 3, el campo es conservativo. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esa propiedad? Fácilmente podemos darnos cuenta si un campo no es conservativo. Nosotros, la clase pasada, habíamos resuelto, no la pasada, no, la anterior, habíamos resuelto la circulación de este campo alrededor de una circunferencia centrada en el origen. A ver, repito el cálculo. Si parametrizamos una curva circular centrada en el origen, y calculamos la circulación del campo alrededor de dicha curva, será la integral entre 0 y 2pi del campo, que es 1x, o sea, 1,x, x es r coseno de t, por la derivada de la parametrización, menos r seno de t, r por coseno de t, o sea, integral entre 0 y 2pi, de menos r seno de t, más r cuadrado coseno cuadrado de t, todo esto diferencial de t. La integral entre 0 y 2pi del seno de t, esta integral da 0. ¿Está bien? La integral completa. Ahora, la integral de r cuadrado coseno cuadrado de t es r cuadrado t sobre 2 más seno de 2t sobre 4. Entre 0 y 2pi, esto es igual a pi r cuadrado. Ahora resuelvo rápido porque la tienen resulta de la clase de hace una semana, o sea, hace 2 semanas, perdón.
Ya lo habíamos resuelto. Este valor es distinto de 0. O sea, tomamos una curva cerrada, incluida dentro del dominio del campo. Fíjense que el dominio del campo es todo R2. X e Y pueden tomar cualquier valor real cada uno. Esta circunferencia de radio relacionada al origen está incluida dentro del dominio del campo y la circulación dio distinta de 0. ¿Esto qué significa? Que F no es conservativo. F no es conservativo. ¿Está bien? Porque si fuera conservativo, esa circulación sí o sí debería valer 0. Como no es 0, eso garantiza que F no es conservativo. Bueno, análogamente, si nosotros tomamos dos segmentos de recta, no, tomamos un segmento de recta de ecuación y igual x entre el punto de coordenadas 0, 0 y el punto de coordenadas 1, 1. De la misma manera tomamos un arco de parábola igual x cuadrado entre el 0, 0 y el 1, 1. También cosa que hicimos hace 2 semanas exactamente, podemos verificar que la integral del campo a lo largo de igual x entre el 0, 0 y el punto de coordenadas 1, 1 dio un valor distinto. Ahora la verdad no me acuerdo cuánto daba, lo pueden consultar en el apunte. ¿Sí? Si el trabajo es distinto a lo largo de dos curvas distintas entre los mismos puntos, ¿esto qué implicaría? Que el campo no es conservativo. No es conservativo. Porque si fuera conservativo, el trabajo debería ser igual a lo largo de dos curvas distintas, siempre y cuando los puntos iniciales y finales coincidan. Les dejo a ustedes, bueno, rememorar los resultados de estas dos integrales, pero ya las hemos hecho varias, ya las hemos hecho, así que, bueno, vamos a lo nuevo. Bueno, esto que acabamos de ver sirve para una forma de verificar que un campo no es conservativo, o sea, cuando vemos que no se cumple alguna de esas propiedades, de esas dos propiedades, nos permiten garantizar que un campo no es conservativo. Generalmente uno de los problemas que vamos a tener en general es determinar si un campo es o no conservativo. Por el hecho que esta circulación de cero no nos sirve para garantizar que el campo es conservativo, porque para que el campo sea conservativo tiene que ser la circulación alrededor de cualquier curva cerrada igual a 0. Y acá solamente tomamos circunferencia. Entonces vamos a buscar criterios más fuertes que nos permitan garantizar cuándo un campo es o no conservativo. Para eso, este teorema nos da una condición necesaria para que un campo sea conservativo. Por ejemplo, si tenemos un campo definido de un subconjunto R2 en R2, de manera que sus componentes sean F1 y F2, además supongamos que ese campo vectorial es de clase C1, tenga las derivadas parciales de F continua, entonces si el campo es conservativo, se va a cumplir que la derivada parcial de la segunda función componente respecto de x va a ser igual a la derivada de la primera función componente respecto de y. La demostración de este teorema es muy sencilla, la cual deben saber.
muy sencilla. La idea es que si el campo es conservativo, por definición, eso garantiza que F es igual al gradiente de G. O dicho de otra manera, F1, F2, el vector F1, F2 va a ser igual al vector G' de X, G' de Y. O sea, el vector formado por las derivadas parciales de G. ¿Sí? También, ¿esto qué significa? Que F1 es igual a G' de X y F2 es igual a G' de Y. Ahora, si a la primera ecuación la derivamos respecto de Y, o sea, si a F1 lo derivamos respecto de Y, es lo mismo que a G' de X derivarlo respecto de Y, o sea, me voy a obtener G segunda XY. Lo mismo, si a la segunda ecuación F2 la derivo respecto de X, es lo mismo que tomar G' de Y y derivarlo respecto de X. Ahora, fíjense G segunda XY y G segunda YX. Estas derivadas van a ser iguales siempre y cuando la función sea continua. O sea, podríamos decir, entonces, si la función G es de clase C2, G segunda XY es igual a G segunda y X. Esto era por el teorema de Schwarz, ¿se acuerdan? Teorema de Schwarz. Por lo tanto, como G segunda XY y X son iguales, significa que la derivada de F1 respecto de Y es igual a la derivada de F2 respecto de X, que era a lo que queríamos llegar. ¿Está bien? Entonces, cuando un campo es conservativo y de clase C1, ¿por qué digo que el campo es de clase C1? Si G es de clase C2, ¿sí? Si G es de clase C2, significa que F es de clase C1, porque ya que las derivadas de G forman a F. Entonces ahí quedaría demostrada esta igualdad. Esto sería cierto para todo X y que pertenezcan al dominio del campo vectorial X. O sea, en la demostración de esta condición necesaria para que un campo sea conservativo, se encuentra las hipótesis del teorema de Schwarz. Ahora, lean bien lo que dice el teorema. Dice, si el campo es conservativo, entonces estas derivadas parciales son iguales. Ahora, si las derivadas parciales son iguales, no necesariamente el campo sea conservativo. Puede que sí, puede que no. Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que este campo habíamos dicho que era conservativo? ¿No? F era conservativo. ¿Se acuerdan que F, el campo es conservativo? Porque F era igual al gradiente de G, siendo G de XY igual a X por Y más cualquier constante. Así habíamos arrancado con el primer ejemplo de la clase. Si teníamos este campo escalar y le calculábamos el gradiente, me daba un campo vectorial, por lo tanto sabemos que ese campo es conservativo. Ahora,
si verificamos la condición necesaria, dijimos, si un campo es conservativo, si tomo la segunda función componente y la derivo respecto de x, nos da 1, que no es más ni menos que la derivada de la primera función componente respecto de y. ¿Ven cómo son iguales? Son iguales. Eso por ser el campo conservativo. Entonces vamos a poner cumple la condición necesaria para ser conservativo. Es más, como es conservativo, por eso la cumple, obviamente. En este campo, ¿se acuerdan que habíamos demostrado que no era conservativo? El campo 1x no era conservativo. ¿Se acuerdan que hicimos la circulación de este campo alrededor de una circunferencia y daba distinto de 0? Y les había recordado que si hacíamos la integral entre 0, 0 y el 1, 1, a lo largo de un segmento recto y a lo largo de una parábola, tomaban valores distintos. Ahora, fíjense que la primera función componente es 1. La segunda función componente de este campo es x. Si a la primera función componente la derivamos respecto de y, nos da 0. Y la segunda función componente, si la derivamos respecto de x, nos da 1. Como ven, son distintas. Como las derivadas son distintas, ¿eso qué garantiza? F no es conservativo. Porque si fuera conservativo, sí o sí esas derivadas deberían ser iguales. Sí o sí deberían ser iguales. O sea, esta condición necesaria para que un campo sea conservativo, para lo único que nos sirve es para saber cuándo un campo no lo es. Cuando estas igualdades no se cumplan, entonces listo, el campo no es conservativo. Ahora, si se cumplen, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque el secreto del no sabemos se encuentra acá. ¿Se acuerdan que cuando aparecen los entonces, es cierto la implicación hacia la derecha, pero no hacia la recíproco, no necesariamente? ¿Está bien? Si es C2, se cumple esto, bueno, se cumple la igualdad. Ahora, si se cumple la igualdad, no necesariamente el campo es conservativo. Pero si no se cumple, sabemos que no es conservativo el campo. Veamos este ejemplo interesante. Tenemos este campo vectorial. Fíjense que el dominio de este campo vectorial, ¿cuál sería? ¿Para qué valores está definido x e y? R2 menos el origen. Perfecto. ¿Está bien? No está definido en el 0, 0. Vamos a verificar que se cumple la condición necesaria para ser conservativo de este campo. O sea, si tomamos la segunda función componente y la derivamos respecto de x, como la segunda función componente, esta que está acá, es f2, esta es f1. f2 depende del numerador y denominador de x. Para derivar respecto a x voy a derivar como un cociente, o sea, la derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x, que es 2x. O sea, me queda 2x al cuadrado. Dividido el denominador al cuadrado. ¿Está bien? O sea, x cuadrado menos 2x cuadrado sería menos x cuadrado más
y al cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si tomamos la primera función componente de f y la derivamos respecto de y, también tenemos numerador y denominador, dependen de y, o sea que vamos a derivar un cociente, la derivada del numerador es menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador, o sea sería más i, por la derivada del denominador respecto de i, que es 2i. Se nos queda 2i cuadrado. Dividido el denominador al cuadrado. Entonces, menos x cuadrado, menos i cuadrado más 2i cuadrado es más i al cuadrado. Como ven, son iguales. ¿Sí? Sea cual sea el valor de x y, pertenecientes al dominio de la función, o sea, R2 menos el origen, las derivadas son iguales. O sea, se cumple la condición necesaria para que el campo sea conservativo. Ahora la pregunta, ¿es conservativo el campo? La condición necesaria la cumple, pero ¿es conservativo? No sabemos. Bien, no sabemos. Una cosa que podemos hacer, que se sugiere acá, calcular la circulación del campo alrededor de una circunferencia centrada en el origen de radio R. ¿Qué pasa si la circulación alrededor de una circunferencia radio de una curva cerrada es distinta de 0? Quiere decir que el campo no sería conservativo. Si nos da 0, bueno, ahí puede ser que sea conservativo o puede ser que sea casualidad. Entonces, lo que voy a hacer primero es voy a parametrizar una circunferencia de radio R centrada en el origen. Y vamos a calcular la circulación del campo alrededor de esa circunferencia. ¿Cómo se calcula esa circulación? Integral de f, pero f evalúa en dónde, en r coseno de t, r seno de t, o sea, acá donde dice y, vamos a poner r seno de t, y donde dice x, vamos a poner r coseno de t. ¿Están de acuerdo? Ya voy a ir reemplazando. Entonces, menos i, o sea, menos r seno de t. Dividido x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado, porque el coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de un ángulo es 1. Coma. X, o sea, r por coseno de t. X, r coseno de t. Dividido x cuadrado más y cuadrado, o sea, dividido r cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Esto hay que multiplicarlo por la derivada de la parametrización, o sea, menos r por seno de t, r por coseno de t. O sea, esto es integral entre 0 y 2pi. Bueno, si multiplicamos menos por menos, más r por r cuadrado, y con este r cuadrado se simplifica. Y seno de t por seno de t es seno cuadrado de t. Más r por r dividido r cuadrado es 1. Y coseno de t por coseno de t es
coseno cuadrado de t. Bueno, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es 1, o sea que nos queda la integral de 1 del diferencial de t entre 0 y 2pi, esto es 2pi. ¿Qué concluimos acá? Calculamos la circulación del campo alrededor de una curva cerrada, o sea, en este caso una circunferencia centrada en el origen, y nos dio 2pi. Que no es conservativo. Claro, porque al ser un número distinto de 0, esto nos garantiza que el campo no es conservativo. ¿Sí? Si fuera conservativo, sí o sí, la circulación debería ser 0. ¿Sí? Al no ser 0, eso nos garantiza que no es conservativo. Y se terminó. Ojo, por más que se cumplía la condición necesaria para ser conservativo, o sea, las derivadas mixtas de esta función, de este campo vectorial, eran iguales, o sea, f segunda x y f segunda y x eran iguales, pero, perdón, repito, f' de la derivada de la segunda función componente respecto de x era igual a la derivada de la primera función componente respecto de y. Esa era la condición necesaria. Y aún así el campo no es conservativo. Así que ojo con la condición necesaria. La condición necesaria solamente sirve para saber cuándo un campo no es conservativo, pero no sirve para saber si es conservativo. Ahora, vamos con otro ejemplo. Tenemos este campo vectorial cuyo dominio es... ¿Cuál sería el dominio? ¿Para qué valores está definido este campo vectorial? Reales, 0. Perfecto. Todos los puntos del plano menos el 0, 0. Primero, para saber si es o no conservativo, vamos a verificar si se cumple la condición necesaria. O sea, vamos a derivar en forma cruzada. O sea, voy a tomar la segunda función de f y la voy a derivar respecto de x. Si derivo respecto de x y es constante. O sea, lo dejo como está. Y la derivada de x cuadrado más y cuadrado, esto sería x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, ¿no? Esto sería todo a la menos un medio. Si derivo, multiplico por menos un medio, y me va a quedar x cuadrado más y al cuadrado, y resto 1, a la menos 3 medios. Y derivo el argumento de la raíz respecto de x, que es 2x. Por otro lado, tomo la primera función componente y la derivo respecto de y. X no se modifica. Acá tenemos también x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio. Cuando derivo es menos un medio de x cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medios por la derivada del argumento de la raíz respecto de y, que es 2y. ¿Cómo son estas dos derivadas de f2 y de f1? Son iguales, ¿no? O sea que se cumple la condición necesaria.
para ser conservativo. Ahora, todavía no podemos garantizar si es conservativo o no, porque, y por lo que vimos en el ejemplo anterior, se podía cumplir la condición necesaria y no ser conservativo. Ahora, vamos a hacer como hicimos en el ejemplo anterior. Para saber si es conservativo o no, vamos a calcular la circulación alrededor de una circunferencia de radio R. A ver qué pasa. ¿Está bien? Parametrizamos una circunferencia radio R. Y vamos a hacer la circulación de F alrededor de esa curva. Si sabemos, si nos da distinto de cero esa circulación, tenemos garantía que el campo no es conservativo. Entonces, la integral entre 0 y 2pi del campo, que es este que está acá, evaluada en R coseno de t, R seno de t, o sea, es x, R por coseno de t, dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado era r cuadrado, y la raíz cuadrada de r cuadrado es r, ya que r, no sé si cabe la aclaración de que r siempre es positivo, que es una circunferencia, el radio de la circunferencia, ¿no? Acá r positivo, coma, y, o sea, r por seno de t, dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o sea, r. Todo esto por la derivada de la parametrización, menos r seno de t, r por coseno de t. Bueno, acá r con r se simplifica. O sea, nos queda integrar entre 0 y 2pi de menos r seno de t coseno de t más r seno de t coseno de t. ¿Y cuánto dio esa, cuánto da esa integral? 0. 0, ¿no? Si esto se cancela, es 0. Entonces, ¿el campo es conservativo o no? Y sí, Sí, seguro. ¿Por qué? a ver, da cero en la circulación y las... En circunferencias. sí, Y si tomara elipses, por ejemplo, mm, no podríamos decir nada. A ver, voy a hacer déjenme hacer una cosa, voy a seguir escribiendo acá. A ver. Nosotros dijimos, el campo está definido en todo R2 menos en el origen. O sea, estaba definido en todo R2 menos en este punto. Acá no estaba definido el campo. Recién dijimos, tomamos circunferencias de radio R, calculamos la circulación alrededor de esta circunferencia radio R y nos dio 0. Pero
A ver, voy a agarrar curvas, vamos a hacer celestes. Imagínense que tomo esta curva celeste. Una curva cerrada. Vamos a llamarla C1. Esta curva celeste es una curva cualquiera, de manera tal que no estén cerrando el origen. ¿Está bien? Imaginen que C1 es la frontera de una región D1, de manera tal que C1 es la frontera de D1. ¿Me siguen hasta acá? En donde el 0, 0 no pertenece a D1. Entonces, esta es una circunferencia cualquiera, frontera de una región del plano, que no contiene el origen de coordenadas. Si calculamos la circulación de F alrededor de el borde de D1, positivamente orientado, o sea, orientado en sentido antihorario, ¿se acuerdan del teorema de Green? Que vimos la clase pasada. Según el teorema de Green, esto era igual a la integral doble sobre D1 de la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y. Esto es lo que ha afirmado el teorema de Green. Pero recién acabamos de ver que la derivada de F2 respecto de X y la derivada de F1 respecto de Y son iguales. Por lo tanto, si estas dos derivadas son iguales, cuando las reste, ¿cuánto va a dar esto? 0. Sí. O sea que esta integral da 0. Con esto que hice, tomé cualquier curva de forma totalmente arbitraria, mientras sea cerrada, y que no encierre al origen, y si calculé la circulación, me dio 0, sea cual sea la curva cerrada. O sea, son infinitas curvas de formas totalmente arbitrarias. Y siempre me dio 0. ¿Puedo decir que el campo es conservativo? No, profe, porque solo cumple la condición necesaria. Cumple la condición necesaria. En realidad me faltaría, para que sea conservativo, tendría que suceder que si yo tomo una curva cualquiera, de forma, fíjense, de forma totalmente arbitraria, llamémosle a esta una curva C2, ¿sí? Pero que ahora encierra el origen, imagínense que C2 encierra el origen, ven que el puntito rojo, perdón, esto es C2, yo puse C1, esto es C2. Encierra el origen. Si yo lograra demostrar que la circulación sobre cualquier curva verde que encierra el origen es 0, ahora sí podría decir que el campo es conservativo, porque, o sea, cualquier curva cerrada que yo tome, ya sea que encierre al origen o que no encierre al origen, la circulación daría 0, y eso es una característica de los campos conservativos. Ya demostré con las curvas que no encierran al origen que la circulación es 0. Ahora, ¿qué pasa con las que encierran al origen? ¿Será 0 la circulación? Veamos. Si yo hago el mismo razonamiento que hice en el caso anterior, para aplicar el teorema del rotor o teorema de Green, no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el teorema de Green, la idea es que todos los puntos que están encerrados por la curva cerrada deben pertenecer al dominio del campo. Y en particular, este punto, el 0, 0, queda contenido dentro de la curva cerrada y por lo tanto no me permite aplicar el teorema de Green, así como está. Pero lo que sí puedo hacer es tomar una región que voy a llamar D2, que será la región comprendida entre esa curva de forma arbitraria, la curva verde, y una circunferencia radio R.
por más pequeña que sea esta curva, siempre voy a poder tomar una circunferencia de radio más pequeño, que de manera tal que me quede totalmente encerrada por la curva verde. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la frontera de D2 estará positivamente orientada si la curva externa me queda orientada en sentido antihorario y la curva interna me queda orientada en sentido horario. ¿Se acuerdan cómo era la convención que utilizábamos para orientar la frontera o borde de una región del plano? El borde externo queda orientado en sentido antihorario y el interno en sentido horario. Ahora, como en la región D2, ¿sí? La rayada D2, todos los puntos pertenecen al dominio del campo, ya que el único lugar donde no está definido el campo es en el punto rojo. Entonces podría decir que la circulación de F alrededor de la frontera de D2 positivamente orientada va a ser igual a la integral doble sobre D2 del rotor de F ¿sí? Pues ahí sí puedo aplicar el teorema de rotor, teorema de Green, o sea, el rotor de F es F2' de X menos F1'I, que sabemos que esto sí es 0, como antes. Pero la frontera de D2, recuerden que es la unión de la curva verde y la curva azul. Pongámosle a la curva azul, vamos a llamarla C3, por ponerle un nombre. Entonces, la circulación de F a lo largo del borde de D2 positivamente orientado es igual a la circulación de F alrededor de la curva C2 orientada en forma antihoraria, sentido positivo, más la circulación de F alrededor de la curva C3 orientada en forma negativa, o sea, en sentido horario. ¿Están de acuerdo? La circulación sobre el borde de 2 es la circulación sobre la curva verde más la circulación sobre la curva azul, cada una orientada con su orientación correspondiente. Dijimos, ya sabemos que todo esto vale 0, ¿no? Porque lo habíamos calculado acá, la circulación sobre el borde de 2 positivamente orientado es 0. Ahora, en el ejercicio, en la lámina anterior, acá habíamos dicho que la circulación del campo a lo largo de una circunferencia valía 0 de radio R. O sea que sabemos que sobre C3 esto vale 0. Entonces, si la circulación del campo a lo largo de la curva C2 más 0 tiene que ser igual a 0, ¿esto qué significa? Que la circulación de F alrededor de C2 positivamente orientado tiene que ser sí o sí igual a 0. No hay otra posibilidad, ¿sí? Porque esto más 0 tiene que ser 0. Bueno, esto sí o sí es 0. ¿Qué acabamos de demostrar? Que sea cual sea la curva cerrada que yo elija, ya sea que no encierra el origen o que encierra el origen, la circulación sobre cualquier curva cerrada va a ser 0. Fíjense que puede ser redonda o de la forma totalmente arbitraria. Siempre es 0. Por lo tanto, ¿esto qué garantiza? Que F es conservativo. F es conservativo.
porque sobre cualquier curva cerrada la circulación es cero. Y acá en sí, lo que acabamos de ver es un criterio para saber cómo podemos garantizar que un campo sea conservativo. Si, ¿está bien? Cuando los campos no estén definidos en algún punto, como en este caso en el punto rojo, y se cumpla la condición necesaria para ser conservativo, o sea, de manera tal que el rotor vale 0 del campo, entonces, si calculamos la circulación del campo alrededor de una curva cerrada cualquiera que encierre al punto en donde no está definido el campo, si esa circulación es 0, eso garantiza que el campo es conservativo. Si la circulación no es 0, garantiza que el campo no es conservativo. Repito, bueno, la verdad me perdí en lo que dije. Identificamos el punto donde no está definido el campo y de manera tal que el campo cumpla con la condición necesaria para ser conservativo, o sea que el rotor valga 0. Calculo la circulación del campo alrededor de una curva cualquiera que encierre el punto en donde no está definido el campo. Y si esa circulación es 0, garantiza que el campo es conservativo. Si la circulación no es 0, el campo no es conservativo. Una condición suficiente para que garantiza que un campo es conservativo es si el campo tiene derivadas parciales continuas de clase C1 y se cumple la condición necesaria para ser conservativo, pero además, si el dominio es simplemente conexo, o sea, los conjuntos son simplemente conexos, digamos, en el plano, cuando no tienen ningún agujerito, ningún orificio. Este es simplemente conexo. Ejemplo de dominio o conjunto que no es simplemente conexo, por ejemplo, aquel que tenga algún orificio. Este conjunto rayado, al que le hicimos un orificio, este no es simplemente conexo. No es simplemente conexo. O sea, en el plano los simplemente conexos son los que no tienen orificio. Los que tienen orificio no son simplemente conexos. Entonces, basta que el dominio de un campo sea simplemente conexo, no tenga orificio y que se cumpla la condición necesaria para ser conservativo, bueno, que sea de clase C1, y eso garantiza que el campo es conservativo. Veamos qué pasaba con los ejemplos anteriores. Acá, en este campo, se cumplía la condición necesaria para ser conservativo. El dominio no era simplemente conexo, porque tiene un orificio. ¿Sí? Tiene un orificio en el 0, 0. Sin embargo, dijimos que era conservativo. Este campo habíamos demostrado que era conservativo, a pesar de ser el dominio no simplemente conexo. Y en este ejemplo, el anteúltimo, vimos que el dominio no era simplemente conexo, había un orificio, cumplía con la condición necesaria y sin embargo no era conservativo. Bien, ojo cuando los campos no son simplemente conexos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bien.
Bueno, hasta ahora vimos criterios que nos permitían saber si un campo era conservativo o no. Vimos algunas propiedades que tienen estos campos conservativos. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando tengamos un campo conservativo, determinar cómo calcular su función potencial, o sea, cómo calcular su primitiva. Antes de continuar, vamos a hacer un intervalo, paramos 5 minutitos y continuamos, ¿les parece? Bueno, Bueno, pausamos la grabación. Otra forma de calcular el potencial es la siguiente. Supongamos que estamos en el plano XY y tomo un punto cualquiera de ese plano. XY. Este punto de coordenadas arbitrarias es XY. Acá tenemos el punto de coordenadas 0, 0. Nosotros sabemos que si tomamos una curva que parta del 0, 0 y llegue a este punto de coordenadas XY, sabemos que la integral de ese campo conservativo a lo largo de esta curva, vamos a llamarla C1, si el campo es conservativo, va a ser igual a la primitiva en el punto final menos la primitiva en el punto inicial, ¿no? Ahora, si en lugar de tomar esa curva C1, yo tomara esta otra, C2, bueno, la integral de f diferencial lambda a lo largo de C2 también va a ser g de xy menos g de 0, 0, va a dar lo mismo. O sea, es independiente del camino que tome el resultado de la integral. Entonces, si el trabajo realizado por un campo conservativo entre dos puntos es independiente del camino, yo puedo elegir arbitrariamente el camino que voy a considerar. Generalmente suele ser bastante simple adoptar un segmento de recta, vamos a llamar C3. La integral de f a lo largo de C3 también va a ser igual a g de xy menos g de 0, 0. Ahora, si C3 es un segmento de recta, lo podemos parametrizar, ¿no? Como, por ejemplo, lambda de t es igual a t, t. Con t tomando valores en el intervalo, fíjense, si arranco de acá, ¿cuánto vale t para estar en el 0, 0? 0. 0, perfecto. ¿Y cuánto vale t para llegar al... Ah, no, acá no es... ¿ven? Si quiero llegar al punto XY, ¿cuánto vale t? Y no sé. Acá vamos a corregir esta parametrización de ese segmento de recta, pues TT es un segmento que está sobre la recta y igual x. Vamos a poner TX, TI. Ahora sí. ¿Cuánto tiene que valer t para llegar al punto de coordenadas XY? 1. 1. 1, perfecto. ¿Sí? Si a t le asignamos valores entre 0 y 1, el punto se mueve a lo largo de este segmento de recta entre el 0, 0 y el 1, 1. Y el XY, no el 1, 1, el XY. Cuando t vale 1, llegamos al XY. Bien. Entonces, si queremos calcular g de xy, lo que puedo hacer primero es vamos a correr perdón, un segundito, corremos esto.
la integral, voy a calcular el trabajo realizado por el campo a lo largo de este segmento de recta. Es la integral entre 0 y 1 del campo evaluado en los puntos de la curva, o sea en Tx, Ti, por la derivada de la parametrización respecto de t, que es x y diferencial de t. Y esto es igual a g de xy menos la primitiva en 0, 0. ¿Cuánto vale la primitiva en 0, 0? O sea, ¿cuánto vale el potencial en 0, 0 en este punto? No sé, toma un valor. No puedo llamar K, no sé, es un número. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es despejar g de xy, que es la expresión que tenemos acá. Si quiero calcular el potencial en un punto cualquiera del plano, será igual a esta integral del campo evaluado en tx, ti por xy más una constante. ¿Sí? O sea que esa constante resulta de considerar lo que vale el potencial en 0, 0. Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que este campo era conservativo? A ver, una cosa. ¿El dominio del campo cuál es? ¿Para qué valores está definido? R2. Perfecto, R2. Este campo es simplemente, este dominio o este conjunto es simplemente conexo. Sí. Sí. Sí, simplemente conexo. Además, la derivada de f2 respecto de x vale 1, que es exactamente igual que la derivada de f1 respecto de y. O sea, cumple la condición necesaria para ser conservativo. Como se cumple el dominio simplemente conexo y se cumple la condición necesaria, ¿esto qué implica? Que f es conservativo. ¿Sí? A estas dos condiciones juntas se las llama condición suficiente. Para que el campo sea, basta que el dominio sea simplemente conexo y que se cumpla la condición necesaria para garantizar que el campo sea conservativo. Ojo, es una condición necesaria pero no suficiente. Bien, si es conservativo quiere decir que tiene primitiva, que tiene potencial. Entonces el potencial lo podemos calcular como la integral entre 0 y 1, o sea, me voy a copiar la formulita esta que teníamos acá, la integral entre 0 y 1 del campo evaluado en tx,ti por el vector xy, diferencial de t, más una constante. O sea, la integral entre 0 y 1. El campo es ix, o sea, será en vez de f evaluado en tx, ti va a ser ti, tx por xy, diferencial de t más la constante. Ahora multiplicamos los vectores ti por x, txy y txy, o sea, dos veces txy. ¿Está bien? El producto escalar de estos dos vectores, 2txy. Bueno, si tenemos que integrar respecto de t, 2x e y se comportan como constantes, o sea que sale fuera de la integral. La integral de t es t cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 y hay que sumar la constante, no hay que olvidarse. Bueno, como ven, este 2 con este 2 se cancelan.
Cuando t vale 1, esto se hace 1, para t igual a 0 es 0, o sea 1 menos 0, 1, o sea que esto es x por y más una constante. Esto que es igual, el potencial, ¿sí? Así que lo escribo acá, el potencial en cualquier punto x, y del plano. Podemos verificar a ver si no nos equivocamos. Ah, yo le puse, bueno, usé la letra phi. Bueno, acá le puedo poner cualquier letra al nombre del potencial. Si calculamos el gradiente de la función potencial, para verificar a ver si no nos equivocamos, es derivo respecto de x y me da y. Derivo respecto de y y me da x. Siempre cuando derivamos la constante esta se anula. ¿Sí? Esto es el campo. Y x. Es una, insisto, una verificación para saber si no nos equivocamos en algún paso. Siempre que calculen el potencial, verifiquen por si acaso de haber llegado al resultado correcto. Entonces vimos dos métodos para calcular primitivas o potenciales. Uno es mediante esta formulita, ¿no? Que se basa en este análisis. Y la otra era, ¿sí? Integrando respecto a x, luego derivando respecto de y y comparando la segunda con la segunda componente. Dos métodos para calcular primitivas. Bien, y ahora un par de cuestiones anexas, interesantes, sobre todo para física, aplicaciones físicas. Vamos a definir lo que entendemos por líneas de campo. Si tenemos un campo vectorial definido de un subconjunto R2 en R2, de manera tal que a cada punto del plano le corresponde un vector de componentes F1 y F2, entonces vamos a llamar líneas de campo a las curvas que tienen la propiedad de ser tangentes al campo en todos sus puntos. O sea, si yo tomo un punto de cualquiera de la curva y en este punto represento el vector campo vectorial, va a ser un vector tangente a la curva. ¿Sí? Los campos, las líneas de campo son curvas tangentes al campo en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, si tomamos un punto XY determinado, por ejemplo este que está acá, y evaluamos el campo en ese punto, nos da un vector tangente a la línea de campo que tendrá una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal va a ser F1, la componente en X, y la componente en Y, F2. Por lo tanto, si nosotros acá formamos un triángulo rectángulo, este ángulo alfa, ¿sí?, de este triángulo rectángulo, va a tener una cierta pendiente, la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, F2 sobre F1. Y es más, si esta línea de campo tiene esta ecuación, y que depende de x, entonces la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, ¿se acuerdan? La pendiente de la recta tangente a una curva es igual a y', a la derivada de la función y' de x. ¿Sí? Teniendo en cuenta que y depende de x. Acá aparece una constante, la constante se corresponde con cada una de estas líneas de campo, C3, C4, o sea, variando. La idea ¿cuál es? Si ustedes tienen una ecuación diferencial de primer orden y la integran, obtendrán una solución general
que depende de una constante arbitraria. Para cada valor de la constante arbitraria van a obtener una solución particular. Cada una de estas curvas corresponde a una solución particular. O sea, se corresponde con un valor de la constante. C igual a C1, C igual a C2, la constante C igual a C3, la constante C igual a C4. ¿Sí? Pero una forma de recordar esta expresión que está acá, la ecuación diferencial de las líneas de campo, es tener en cuenta el dibujito de este triángulo. ¿Sí? Tangente de alfa es F2 sobre F1 que coincide con I'. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de, en este caso, la línea de campo. En forma similar, un análisis similar, no igual pero similar, si nosotros tenemos un campo escalar, o sea, una función de dos variables, escalar de dos variables, de manera tal que sea la primitiva o potencial de un campo conservativo, entonces recuerdan que cuando esta función g era de clase C1, que lo es, porque si es f es continuo, g es de clase C1, entonces los gradientes de las funciones de clase C1 son ortogonales a sus respectivos conjuntos de nivel. Acá lo que tenemos representado son distintos conjuntos de nivel de la función g, de esta función de dos variables. Recuerden que los conjuntos de nivel de las funciones de dos variables resultaban ser líneas de nivel o curvas de nivel. Insisto, las curvas de nivel son siempre ortogonales a los gradientes de las respectivas funciones. Por lo tanto, si el gradiente de la función es igual al campo, quiere decir que el campo siempre es ortogonal a las líneas de nivel o curvas de nivel de la función potencial. A estas líneas de nivel, que son líneas en donde la función potencial se mantiene constante, son las que se denominan líneas equipotenciales, que son las curvas de nivel de la función potencial. Bien, entonces, si las líneas de campo son tangentes al campo, las líneas de equipotenciales son ortogonales al campo, por lo tanto son ortogonales a las líneas de campo. O sea que si la pendiente de las líneas de campo dijimos que era F2 sobre F1, ¿se acuerdan cuando vimos trayectorias ortogonales? Las líneas equipotenciales tendrán pendiente igual a menos, invierto F2 y F1, o sea, menos F1 sobre F2. O sea, menos F1 sobre F2 es la ecuación diferencial correspondiente a las líneas equipotenciales o de igual potencial. Recuerden, son familia de curvas ortogonales a las líneas de campo. Estas son las líneas de campo, las que están en negro son las líneas equipotenciales o curvas de nivel de la función g, de la función potencial. Por ejemplo, si tenemos este campo, que es conservativo, ¿no? Siempre estamos tratando el mismo. Si queremos determinar las líneas de campo, las líneas de campo tienen ecuación I' igual a F2 sobre F1, dijimos. Me fijo, ¿sí? Líneas de campo, I' es F2 sobre F1. Entonces, I' es igual a F2, que es X, dividido F1, que es Y. Esta es la ecuación diferencial correspondiente a las líneas de campo. Si resolvemos la ecuación diferencial, voy a obtener las líneas de campo. Esta es una ecuación con variables separables. ¿Se acuerdan que
Y' es diferencial de y sobre diferencial de x, paso el diferencial de x multiplicando, integramos miembro a miembro, y nos queda que y cuadrado sobre 2 es igual a x cuadrado sobre 2 más una constante. O dicho de otra manera, por ejemplo, x cuadrado menos y al cuadrado es igual, así hasta le ponemos C1 es igual a C2. Estas son las líneas de campo, que son hipérbolas. ¿Están de acuerdo? Es una familia de hipérbolas. Según sean las constantes, bueno, serán distintas hipérbolas. Si queremos calcular o determinar las líneas equipotenciales, simplemente planteamos la ecuación respectiva, que era cambiándole el signo y permutando las numerador y denominador, que es para encontrar la familia de curvas ortogonales a las líneas de campo. Entonces la ecuación diferencial será y' igual a menos f1, que es y, sobre f2, que es x. Esta es la ecuación diferencial correspondiente a las líneas equipotenciales, o sea, las líneas en donde el potencial se mantiene constante. Bueno, diferencial de y sobre y es igual a menos diferencial de x sobre x. Si integramos miembro a miembro, llegamos a que, vamos acá, el logaritmo natural del módulo de y es igual a menos el logaritmo natural del módulo de x más una constante que lo puedo poner como logaritmo natural del módulo de k para poder después eliminar los logaritmos. O sea que el logaritmo natural del módulo de y es igual, la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente de k sobre x. Por lo tanto, y es igual a más menos k sobre x, o lo que es lo mismo a k sobre x. O sea que es la familia de curvas ortogonales a las líneas de campo, o sea, las líneas equipotenciales, también corresponden a hipérbolas. Para distintos valores de k voy a tener distintas líneas de igual potencial, que se corresponden con cada solución particular de las ecuaciones diferenciales. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado ahí no muy claro?